¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Esto cada vez se pone más real. Me encanta ver que tenemos audiencias de todas partes de Latinoamérica. Un saludo a todos ustedes que continúan escuchando esta melodiosa voz. Bienvenidos al tercer capítulo de un podcast de hombre a hombre. Recuerden seguirnos en redes sociales como @unpodcast. Y bueno, para recordarles, mi nombre es Luis Pedro Fernández y estaré con ustedes en este episodio que, déjenme contarles que mientras más investigaba me causó hasta noches de desvelo, pero sobre todo un gran sentido de responsabilidad. El día de hoy me siento con un poco de peso en los hombros porque siento que este podcast va dirigido a alguien en especial. Hermano, no sé quién seas, no sé si te conozco, pero espero de corazón que al finalizar este episodio se haya cometido el propósito. Me encanta pensar que lo que vamos a tocar hoy es un tema que llega a paralizarnos como hombres, algo que pues desde pequeños nos lavaron la cabeza y se nos exigió controlar. Y la verdad es que como un buen millennial me aburrí solamente de leer artículos y libros con respecto a la masculinidad y opté por una opción más tecnológica que fue ver videos de TED y de TEDx. Todos los videos y artículos que les mencionaré van a estar subidos en el perfil de Instagram por si quieren verlos por su cuenta. El primer video que vi se llamaba A Call to Men, un llamado a los hombres, por Tony Porter. Tony fue un invitado especial en la celebración del Día de la Mujer para dar su charla en TEDx. Y al iniciar su charla, Tony empieza a hablar cómo los hombres tenemos un man box, una caja varonil de la cual somos rehenes. Esta caja pues contiene todas las creencias que por generaciones nos vinieron pintando a los hombres y que los papás se las van pasando a sus hijos consecuentemente. Tony cuenta que él tiene 2 hijos, tiene una hija y un hijo y que pues apenas entre ellos se llevan 1 año de diferencia. Él empieza a contar cómo pues su hija es la niña de sus ojos, su princesa, cómo él estaba para ella cada vez que ella lloraba, para ser su protector, para ser su héroe. Y él recuerda cómo pues su hija cuando tenía 5 años llegaba a llorarle y se sentaba en sus piernas y buscaba pues mucho consuelo de su papá. Pero cada vez que su hijo hombre lloraba, y le recuerdo esto, apenas se llevan 1 año de diferencia entre sus hijos, no pasaban ni 30 segundos sin que Tony fuera más duro con su hijo varón. Y la respuesta que Tony le daba a su hijo era: ¿por qué estás llorando? ¿Sabes qué? Mejor ve y enciérrate en tu cuarto y vuelves cuando puedas hablar como el hombrecito que eres. Con el tiempo, pues Tony se va dando cuenta cómo él aprendió desde pequeño que los hombres debían reservarse sus emociones y que eso fue lo que le transmitió equivocadamente a su hijo. Tony luego le confiesa al público que con el pasar de los años fallece uno de sus familiares y en el funeral ve cómo su hijo estaba llorando. En el momento en el que el hijo se percata que el papá se dio cuenta, él se acerca con su papá a pedirle disculpas por llorar y a felicitarlo porque su papá era capaz de no llorar en público. Y aprovechando que continuamos pues esta cuarentena, podemos también hacer ejercicios de introspección, y es que esta historia de Tony con su hijo la podemos cada uno de nosotros ver reflejada en algún momento de nuestra vida. Y la verdad es que quisiera que traigas a tu mente ese momento que marcó tu infancia. Pudo haber sido con tu papá, alguna figura masculina a la que admirabas, incluso tu mamá, en la cual te hayas sentido como el hijo de Tony, donde tu vulnerabilidad, tu necesidad de afirmación se vio cortada de raíz. Ese momento en el que te convenciste que llorar era para débiles, que expresar tus sentimientos no tenía oficio ni beneficio. Luego de la charla de Tony, la verdad es que me apareció como sugerencia otra charla de TEDx de un actor llamado Justin Baldoni. La charla se llama Why I Am Done Trying to Be Man Enough. ¿Por qué estoy harto de tratar de ser suficientemente hombre? Para los que tienen el placer oculto de ver la serie Jane the Virgin en Netflix, es el actor que interpreta a Rafael, este multimillonario dueño de un hotel en Miami que pasa el 80% de la serie sin camisa. Justin le revela al público cómo durante toda su carrera profesional como actor únicamente ha interpretado papeles de hombres con masculinidades rotas o tóxicas. Habla de esta lucha interna que él
tiene de hablar de sus sentimientos con sus amigos hombres. Y es que para muchos hombres la verdad es que el hecho de hacer amigos no nos cuesta, ni de platicar cuando se trata de carros, amigos, mujeres, política, de cualquier tema superficial. Pero cuando nos toca hablar de nuestros sentimientos, hay algo que nos paraliza o necesitamos tomarnos algo que nos relaje, como por ejemplo el alcohol, para poder tener estas pláticas profundas. Incluso pues nos ha pasado que podemos tener las charlas más profundas con tragos puestos porque es más fácil negar que existieron si alguien más pregunta y porque también todos tus sistemas de defensa están adormecidos. Baldoni cuenta que en un momento de su vida él estaba con una gran necesidad de hablar de sus problemas personales con sus mejores amigos, pero le costó tanto iniciar a tocar este tema que optó por invitar a sus amigos a irse de viaje 3 días alejados de la ciudad. Y fue hasta el final de este viaje que él pudo hablar de sus problemas y darse cuenta que pues, todos sus amigos estaban pasando por dificultades, pero que todos tenían vergüenza de hacerse vulnerables y de platicar. Y la verdad es que quiero que le prestemos un poco de atención al término vergüenza, porque vamos a estarlo tocando como un componente crucial de la vulnerabilidad. Ahora, este miedo a la vulnerabilidad, ¿de dónde viene? Ya hablamos que es algo generacional, pero considero que hay que irnos un poco más atrás de eso. En el episodio anterior hablamos cómo no existe un concepto 100% certero de lo que es ser hombre, ¿no? Sin embargo, existen pues características que muchos coinciden que se nos exige al ser hombres, como lo es el liderazgo. Joshua Phillips, se recuerdan que lo hablamos en el episodio anterior, define el liderazgo como una de las cualidades que son parte de la masculinidad saludable. Creo que, el tema del liderazgo es inherente a ambos sexos, pero entiendo que como hombres existe una presión social extra que nos obliga indirectamente a ser nosotros quienes ocupemos ese puesto de liderazgo. Es la contraposición, si lo quieren ver así, que hablan las mujeres con respecto a estos puestos, ¿no? Las mujeres pues luchan por ser reconocidas por sus talentos y poder asumir un puesto de liderazgo, mientras que nosotros como hombres sentimos una presión innecesaria de la sociedad que nos obliga constantemente a ser nosotros quienes toman estos puestos de liderazgo. Y es esta misma presión que nos obliga a no permitirnos ser vulnerables, porque, pues como decía Baldoni en su charla, nos hace perder ese papel generacionalmente pintado de líder, ¿no? Pues nadie confiaría en un líder débil, ¿no creen? ¿Se dan cuenta cómo esta exigencia generacional que se nos hizo desde pequeños, como el ser líder, se fue degenerando? Cómo la idea de reprimir nuestras emociones gira en torno a una simple vergüenza, a un qué dirán, a un estatus, a no ser reconocidos como suficientemente fuertes y por lo tanto lo suficientemente hombres y líderes capaces. Baldoni agrega que cada vez que públicamente se nos invita a los hombres a acceder a nuestra vulnerabilidad, tenemos que públicamente rechazarlo, ¿no? Porque como hombres se nos creó un rol público de rechazar lo que consideramos femenino. Entonces, en conclusión, no puedo acceder a mi vulnerabilidad y expresarme abiertamente porque generacionalmente me enseñaron que me saca de mi rol de líder. Tengo una presión de este qué dirán y como es visto como algo femenino, me veo en la obligación pública de rechazarlo. Ahora te pregunto, en tu vida privada, ¿qué estás buscando? Porque todo esto que las generaciones atrás nos fueron pintando, lo único que hizo fue encerrarnos en nuestras habitaciones, en nuestra soledad. La consecuencia inmediata que causó la reserva emocional fue causarnos heridas afectivas con nuestros padres, cuando lo que se les pedía era afirmar nuestra masculinidad y enseñarnos lo que era la verdadera conexión humana. Y con respecto a la vulnerabilidad, hay otra charla de TEDx que cuenta con más de 46 millones de vistas de esta investigadora llamada Brené Brown, que estudió por más de una década con respecto a la conexión humana, la vergüenza y la vulnerabilidad. Brown habla que la conexión es aquello que le da sentido y propósito a nuestras vidas. Y creo que, pues la verdad es 100% acertado, porque si naturalmente somos seres sociales que necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir, es necesario entablar una conexión emocional con más de alguien. ¿Se recuerdan que hace un momento enfatizábamos en el término vergüenza cuando se trata de ser vulnerables, ¿no? La vergüenza la define esta investigadora como el miedo a la desconexión. Ese algo en mí, ese secreto que si el resto de personas se enteran o ven, harán que yo no sea digno de esa conexión que tanto añoro. Si pudiésemos resumir la vergüenza,
en una frase sería un no soy lo suficiente. Brown, la investigadora que les decía, agrega que dentro de su investigación ella se dio cuenta que existían dos tipos de gente. Aquellos que vivían plenamente un sentido de conexión y aquellos que no. Esta conexión se refiere a personas que se sentían dignas de ser amadas y con sentido de pertenencia. Y la única diferencia que existía entre aquellos que vivían en conexión y aquellos que no era que unos creían que eran dignos de ser amados, mientras que los otros buscaban ser amados, pero no se creían dignos. Entonces, ¿cuál es el patrón común de estas personas que se caracterizan por ser genuinamente dignas de ser amadas? Esto que tenían en común, y vamos a regresar a lo más profundo de esta charla, que es la vulnerabilidad. Todas estas personas aceptaban por completo su vulnerabilidad y creían que aquello que los hacía vulnerables hacía de la vida más bella. Ojo que nunca he hablado que la vulnerabilidad es cómoda o completamente dolorosa, pero todas estas personas hablan que la vulnerabilidad es necesaria. Entonces, a modo de resumen, aquello que nos da la conexión humana es cuando accedo a mi vulnerabilidad. Y la verdad es que suena irónico entonces que para yo poder acceder a aquello que más añoro, que es la conexión humana, necesito pasar por lo que más huyo o prefiero cambiarlo por un par de tequilas con los cuates, como lo es la vulnerabilidad. Pero recordemos que además del dolor o la incomodidad de la vulnerabilidad, de ella misma es también de donde nace la felicidad, el arte, la creatividad, la pertenencia, el amor. Y si no me creen esto, les pido que detengamos el podcast unos minutos y recordemos la vez que vimos un paisaje, que escuchamos una canción, que apreciamos una imagen que nos asombró, que nos dejó con un nivel de plenitud que no podemos ponerle palabras. ¿O qué me dicen de esa conversación con tu mejor amigo o con tu papá que te hizo sentir comprendido y amado? Esto, señores, es una conexión que necesitó que fueras vulnerable, aunque sea por unos segundos. Y entonces surge la duda, ¿por qué luchamos tanto en contra de la vulnerabilidad? Parece ser que, pues mientras más se nos acerca, más queremos alejarla y procedemos a anular esta vulnerabilidad a toda costa. Buscamos evitar ser vulnerables rechazando aquellas situaciones que nos harán acceder a ellas o incluso pues buscamos selectivamente ocultar aquellas emociones que no queremos sentir. Y la verdad es que, pues tristemente, no podemos hacer una lista de todos aquellos sentimientos que no queremos sentir, como el miedo, la tristeza, la ansiedad, y pues deliberadamente matarlos, sino que pues acudimos a otras formas para poder adormecer esta vulnerabilidad, como es el alcohol, las drogas, la famosa comfort food o comida confort, medicamentos, las compras excesivas o el mismo perfeccionismo. Y tristemente, el vacío que se siente después es todavía más profundo que la vulnerabilidad momentánea que teníamos que pasar. Para nosotros como hombres, comenta Brown, que la vergüenza se resume en que la sociedad no debe de percibirnos débiles. El problema radica en que confundimos, y generacionalmente nos ha pasado, que confundimos a la vulnerabilidad con debilidad. Es más, para poder sobrepasar las adversidades, primero necesito ser vulnerable y poder ver dentro de mí lo que verdaderamente importa. La única forma de ganar batallas interiores es siendo vulnerable y consciente de tus emociones. Claro, la vulnerabilidad es un riesgo emocional, pero no es una debilidad. Y la verdad es que no existe mayor valentía que aquel que se arriesga emocionalmente, se expone ante la incertidumbre y la sobrepasa. Porque solo los valientes se atreven a escarbar en lo más profundo de sí. Y es que hay una frase que Brené Brown lo dice en uno de sus libros y es: ¿cómo pueden quererte si no pueden verte? ¿Cómo puedo yo buscar obtener esa conexión que humanamente añoro si no me dejo ser visto por los demás? Profundamente, de forma vulnerable. Y es que la vulnerabilidad es la puerta a la vida porque desencadena todo lo bueno a pesar de lo incómodo que pueda ser. Sin vulnerabilidad, nunca verías a un padre llorar la primera vez que tiene en sus brazos a su hijo. Nunca tendrías ese microinfarto sumado con mariposas cuando viste a tu esposa caminar hacia el altar. Sin vulnerabilidad, no hubieses podido recordar a qué olía el perfume o la loción de tus abuelos que ya no están vivos. Todos los charlistas de TEDx que les he mencionado concuerdan que es necesario quitarle el poder a la vergüenza. Solo tú puedes quitarle la fuerza a la vergüenza de verte vulnerable.
¿Y cómo puedes hacerlo? Lo primero que te invitan estos charlistas, Baldoni y Brown, es que nosotros como hombres nos corresponde entrenar este músculo, ¿no? Esto que nosotros lo vimos, pues toca ahora, como todo músculo, como la primera vez que entramos al gimnasio, y es crear nuevas experiencias que nos fuercen a volvernos vulnerables sin importar lo aterrante que sea. Y es que nos dan unas ideas, por ejemplo, atrevernos a pedir perdón a alguien. Atrevernos a ser el primero en decirle te quiero a alguien. Atrevernos a invitar a salir a alguien a pesar del miedo al rechazo. Crear momentos de conversaciones profundas con un amigo cercano y decirle nuestros sentimientos. Esto y 1000 ejemplos más, y estoy seguro que ahorita, mientras vas escuchando este podcast, se te van ocurriendo nuevas ideas de cómo a ti personalmente te cuesta ser vulnerable. Cómo a ti personalmente te serviría una de estas experiencias para poder crecer como ser humano. Ambas charlas de TEDx confirman que el antídoto para la vergüenza, para soltar ese no sentirme suficiente, es la empatía. Las palabras más fuertes que como seres humanos escuchamos cuando somos vulnerables es un yo también. Porque detrás de esa vulnerabilidad y dolor encontraste una conexión que estabas buscando. Pero la única forma de poder generar empatía con el resto de tus amigos es teniendo la valentía de exponerte. Luego de escuchar estas charlas me puse a investigar un poquito más a fondo con respecto a los efectos de la falta de expresión de vulnerabilidad en los hombres. Y fue en ese momento donde me salió un artículo de esta revista que se llama The Good Men Project, elaborado por Dave Dubay. Dubay, no sé cómo se dice, empieza su artículo hablando de la falta de acceso a la vulnerabilidad de parte de los hombres y cómo esa sobrecarga emocional se ve en la necesidad de salir a través de otras formas no verbales. Pero conforme vas leyendo el artículo, te hace ver la cruda realidad con respecto al suicidio en los hombres. Y sin dudarlo, y la verdad es que con el anhelo de confirmar la postura de Dubay, me metí a la página de la Organización Mundial de la Salud para ver los resultados del año 2009 con respecto al suicidio en hombres particularmente. Y créanme que cuando leí los resultados se me pusieron los pelos de punta y hasta llegaron a salirme lágrimas a los ojos. ¿Sabían ustedes que se calcula que por cada 40 segundos una persona se suicida? Eso quiere decir que al finalizar este episodio por lo menos 30 personas se quitaron la vida. Se calcula además que por cada 5 suicidios, 4 son hombres. Y otro tema que me pareció interesante es que el hombre utiliza métodos más letales que la mujer para quitarse la vida. Y les pregunto, ¿no creen que existe una relación directa entre la reserva emocional generacionalmente impuesta y los resultados de suicidios en hombres? ¿Sabían que en el año 2019 800,000 personas se quitaron la vida? Y la OMS luego indica que por cada muerto existieron 20 intentos más de quitarse la vida. Esto quiere decir que en el año pasado hubo 16 millones de intentos suicidas. Si hacemos simples matemáticas, esto quiere decir que el año pasado 12 millones de intentos suicidas fueron de hombres. Y pues otro tema que me llama muchísimo la atención y que aquí veo también la responsabilidad de estar hablando de este tema en un podcast para este rango de edades es que para jóvenes hombres entre los 15 y 29 años, el suicidio ocupa el segundo lugar en muertes luego de accidentes de tránsito. Y probablemente están pensando, Wipe, pero ¿por qué me estás dando esta información? O sea, ¿por qué no van al psiquiatra estos chavos y me hablas de algo un poco más pues, relevante? Y la verdad es que la triste realidad, según la OMS, es que por cada 100,000 personas que hay en el mundo hay menos de 17 psiquiatras. Por cada 100,000 personas. ¿A qué voy con todo esto? ¿No creen que el número de intentos de suicidio reduciría si el hombre pudiese acceder a su vulnerabilidad? ¿No creen que el número de suicidios reduciría si los hombres no le tuviésemos vergüenza a ser vulnerables frente a nuestros amigos? ¿Se dan cuenta que el simple hecho que el hombre pueda expresar cómo se siente puede salvar una vida? Y entonces, ¿por qué te estoy dando toda esta información? Porque la vida nos está pidiendo a gritos que le demos la oportunidad a nuestros hijos hombres a ser vulnerables y no solo a nuestras hijas. La vida nos está pidiendo a gritos que como hombres seamos valientes de crear espacios profundos de empatía entre nosotros. La vida nos está pidiendo a gritos que le salvemos la vida a nuestros hermanos preguntándoles de forma genuina, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo que puedo hacer para apoyarte? Hermano,
En conclusión, date la oportunidad de salvar una vida siendo tú quien da el primer paso a la vulnerabilidad. Y bueno, damos por concluido este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales como @unpodcast. Concluimos siempre recomendándoles una canción y la verdad es que personalmente me gustaría que vieran un video en YouTube, pero si no, pues también están las plataformas musicales. La canción es de los Black Eyed Peas en colaboración con otros artistas y se llama Where is the Love. Ahora no es la versión original, sino que tienen que agregarle un hashtag de primero. Hashtag Where is the Love, ¿dónde está el amor? Y de todo corazón espero que la vean y hagamos un pequeño examen de conciencia con respecto a todo lo que hablamos el día de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Yo soy Luis Pedro Fernández y esto fue un podcast de Hombre a Hombre.